Hola chicos, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que vean esta grabación. No sé si ya tenemos el gusto de conocernos personalmente. Si no, me presento, soy la licenciada Sara Julieta Pérez Castillo. En esta ocasión les voy a estar impartiendo durante este módulo la materia de Derecho Internacional Público. Esa es la materia en la que vamos a estar profundizando, que vamos a estar tratando este cuatrimestre. Como ya saben, y debido a la situación que de manera nacional estamos pasando, pues este módulo va a ser online, es decir, lo vamos a seguir llevando como el módulo anterior en la plataforma de Colegia, de tal manera que cada sábado yo les voy a estar subiendo contenido para que ustedes puedan entender la materia, así como dejándoles ciertas actividades, trabajos o tareas de retroalimentación para que puedan afianzar esos contenidos. Anteriormente o de manera presencial, el 100% de su calificación estaba dividido en dos rubros. El primero se lo llevaba el 50% del examen y el segundo 50% trabajos que estuvieran ustedes manejando durante el módulo. En esta ocasión el 100% se lo van a llevar las tareas o los trabajos o las actividades que yo les voy a estar dejando cada semana en la plataforma. No se preocupen, van a ser trabajos muy sencillos para retroalimentar, para eso, para que ustedes puedan afianzar los contenidos de la materia. Bueno chicos, una vez que ya nos presentamos, les voy a dar una recomendación. Porfa, el jefe o jefa de grupo, mándame su número telefónico por un mensaje en la plataforma con la finalidad de que yo pueda comunicarme con el jefe o jefa de grupo cada vez que yo les suba un contenido a plataforma, ¿sale? Así también para dudas, ¿no? Para cualquier duda que ustedes puedan tener, con mucho gusto los puedo atender por ahí, ¿no? Por el teléfono. Bien chicos, vamos a empezar con la materia Derecho Internacional Público. Yo creo que ustedes ya han llevado materias de derecho, entonces ya más o menos saben a qué se dedica esta disciplina, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer una actividad de recordar de qué se trata el derecho. Vamos a acordarnos tantito de qué se ocupa, como para qué sirve, con la finalidad pues de que ya cuando expliquemos Derecho Internacional Público, pues ya tengan un conocimiento y no se les dificulte tanto acerca de los fundamentos del derecho. ¿Qué es el derecho, chicos? Yo creo que ustedes ya lo saben, ya lo han platicado con sus profesores. A manera de recuerdo, a manera de repaso, vamos a decir que el derecho pues es un conjunto de normas jurídicas cuya finalidad pues es regular la conducta externa que tenemos como individuos con un propósito en específico: hacer que convivamos pacíficamente. Para que sea derecho, pues estas normas deben estar sancionadas por el Estado, y en caso de incumplimiento de esas normas, pues nos pueden sancionar. Esa sanción puede ser de dos maneras, ya sea pecuniaria o ya sea pena privativa de la libertad o pena corporal, como le conocemos. ¿Por qué decimos que el derecho regula la conducta externa del individuo? ¿Por qué? Porque al derecho no le importa cómo nos sentimos interiormente. Les doy un ejemplo. Si robamos, al derecho no le importa si yo ya me arrepentí, al derecho no le importa si yo robé porque quería darle de comer a un perrito, al derecho no le importa eso, al derecho le importa la conducta que yo he cometido, que se observó, que causó daño, y por lo tanto, aunque yo ya me haya arrepentido, a mí me castigan por esa conducta. Como les decía, la finalidad es que convivamos pacíficamente como seres humanos. Yo creo que si no tuviéramos derechos, simplemente no podríamos coexistir. De ahí la importancia del derecho. Hay derecho en todo lo que hacemos y lo que vemos. Por ejemplo, si tú me estás viendo ahorita por tu ordenador o por el teléfono, en el ordenador o en el teléfono tuvo que existir derecho para que tú lo pudieras tener, para que se pudiera comerciar, para que se pudiera producir. El derecho está presente en donde quiera. Hasta en una torta que nos vamos a comer hay derecho. El pan Bimbo que vamos a utilizar tuvo que cumplir un conjunto de normas jurídicas para poder producirse, para poder venderse. Es más, por llevarlo a tu casa tú pagas un impuesto del pan Bimbo, ¿no?
Bien, como les decía, el derecho está presente en todo, en todo. Por tanto, ¿ustedes creen que si no existiera pudiéramos convivir? Pues claro que no. Parte fundamental del derecho es la convivencia pacífica. Si alguien no frenara nuestra conducta, haríamos las barbaridades más barbaridades que existen, ¿no? Además que de no cumplir la normatividad que nos impone el derecho, pues hay sanciones. Esas sanciones pueden ser de dos formas, como les explicaba, pueden ser pecuniarias, es decir, una multa, ejemplo, o una sanción económica. Si tú estacionas tu carro en una zona que está prohibida, ¿qué te hacen? ¿Te llevan a la cárcel? No, ¿verdad? Lo que te hacen es que te infraccionan y te dan una boleta de una multa económica que tú tienes que ir a pagar. Ahí tú incumpliste una norma de tránsito, una norma que forma parte del derecho, lo incumpliste. Por tanto, pues tienes una sanción que pagar, pero esta sanción va a ser económica. Pero a diferencia, si tú matas a alguien, la sanción ya no va a ser solamente económica. También, como eres nocivo para la sociedad, te van a sancionar corporalmente, te van a privar de tu libertad y te van a llevar a un centro de reinserción social, ¿verdad? El derecho, como todas las ciencias, tiene fines, es decir, propósitos que obedecen a su existencia. Uno de los fines del derecho es el fin de seguridad jurídica. ¿Qué es el fin de seguridad jurídica? Prácticamente que tú tengas la certeza que si alguien te daña en tu persona, propiedad o familia, el Estado te garantiza protección y reparación del daño. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, fácil, si a nosotros llega una persona y nos golpea sin razón, pero nos golpea feo, pues sin razón, ¿qué hacemos? ¿Qué sabemos de antemano que tenemos que hacer? No, yo sé que si alguien llega y me golpea sin razón o me quita mis cosas sin razón, lo que tengo que hacer es denunciar porque tiene que recibir un castigo. Eso es certeza jurídica. El hecho que tú sepas que si te daña a ti, a tu familia o a tus bienes, tú tienes asegurada protección por parte del Estado y por ende que se te va a reparar el daño, por ejemplo, que te pague lo de las lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo fin obedece al fin de justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? La justicia es definida como una virtud de darle a cada quien lo que le corresponde según su actuar. Por ejemplo, si tú un día, tu hermanito o tu hermanita, tu tío, tu primo, se come los alimentos que te tocaban consumir el día de hoy y te deja sin comer a ti, ¿eso es justo o injusto? Obviamente es injusto, te ha dejado sin ingerir alimentos. La justicia se basa más o menos en ello. Y nos dice que si tú actuaste mal, pues te corresponde una sanción. Si tú actuaste bien, pues te corresponde la razón o la reparación del daño en este caso. En México, la justicia es una figura muy viciada, sobre todo en el sistema normativo del país, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes se encargan de impartir justicia se llaman jueces, pero son personas como tú y como yo, imperfectas, y por ende a veces, pues su percepción de las cosas está equivocada y no son justos a la hora de emitir una sentencia, una resolución o a la hora de darle solución a un caso. Sin embargo, uno de los fines de la existencia del derecho es que sea justicia, se le castiga a quien tiene que ser castigado y le asiste la razón a quien la tiene, ¿sale? Y finalmente nos vamos al tercer fin del derecho, que es el fin del bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho surge, nace y se practica con la finalidad de que todos los miembros de una sociedad gocen de bienestar, estén bien, tengan una calidad de vida, tengan seguridad, tengan una economía plena, tengan una salud plena. El derecho existe para que todos nos podamos encontrar en una situación de bienestar. Ya sabemos o ya recordamos qué es el derecho, ya sabemos por qué fines existe el derecho. Ahora vamos a estudiar, y en esta parte sí quiero que me pongan un poquito de atención porque es ahí donde vamos a situar el derecho internacional público. Vamos a estudiar un poquito acerca de la clasificación del derecho. Esta clasificación atiende a la materia que regula el derecho. El derecho, según la materia que regula, se divide en tres.
derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público, chicos, es aquel conjunto de normas jurídicas que tiene que ver o que regula todo lo relativo a la organización, a la toma de decisiones, a la parte administrativa de un país. Aquí el Estado actúa como un ente soberano dotado de autoridad. ¿Qué quiero decir aquí? Les voy a poner un ejemplo súper claro. Su familia. En su familia hay un jefe de familia. Ese puede ser mamá o papá, por lo regular son los papás, ¿no? Basándonos en la cultura. Supongamos que papá es el Estado. Papá nos da reglas a nosotros como hijos, ¿verdad? Y nos dice, si tú haces esto, te va a ir bien, pero si no lo haces, te voy a pegar o te voy a dar una sanción. Ejemplo, si sacas 5 en la materia o si repruebas la materia, te pego o no te voy a dejar ver tele o no te doy el celular nuevo que quieres. ¿Cuál va a ser tu sanción? El privarte de algo. Así actúa el Estado en el derecho público. Nos dice a nosotros los gobernados a través de las leyes qué tenemos que hacer y qué no, cómo se organiza el país, cómo se toman decisiones en el país. Pero si nos portamos mal como gobernados, es decir, si incumplimos una norma jurídica, ¿qué pasa? Nos da una sanción. De este tipo de derecho forman parte el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional y el derecho internacional público también forma parte de este derecho, ¿sale? Ahorita me voy a regresar a ello mientras les voy a explicar de qué se trata el derecho privado. A diferencia del derecho público, en el derecho privado el Estado actúa como regulador solamente, es decir, va a estudiar el derecho privado las relaciones entre los particulares y las consecuencias que estas acarrean. Por ejemplo, tú eres una persona particular, yo soy una persona particular. Si yo me caso, estoy firmando un contrato matrimonial y por tanto es un acto jurídico que realizamos entre particulares. Ese acto va a tener consecuencias. Esas consecuencias van a estar sujetas a la regulación que me dé el Estado. El Estado va a estudiar, va a regular las relaciones que establecemos como particulares. Por ejemplo, si yo me casé y un día me quiero divorciar, ¿quién va a ser el encargado de estudiar ese divorcio, de regular ese divorcio? El Estado. El Estado aquí no me manda que yo me case, no me obliga, por lo tanto no actúa como un ente soberano, como papá. Aquí el Estado solamente actúa como un árbitro, como un regulador, como un ente para que podamos llegar a acuerdos. Y finalmente, de este derecho, del derecho privado forma parte el derecho civil, el derecho familiar, el derecho internacional privado, el derecho mercantil. Y nos vamos al último. El último es el derecho social. Este tipo de derecho está destinado a las personas económicamente débiles y jurídicamente desprotegidas, es decir, a las personas que por alguna razón se encuentran en una situación de desventaja frente a los demás. Por ejemplo, de este derecho forma parte el derecho laboral, el derecho ambiental, el derecho agrario. Me regreso al derecho público. Les comenté hace ratitos que forma parte del derecho público el derecho internacional público. Y ustedes dirán, ¿por qué el derecho internacional público forma parte de la rama de derecho público? Pues porque va a regular la relación que va a establecer el Estado con otros estados. Es decir, aquí el derecho va a regular el derecho internacional público, va a estudiar la relación que como ente soberano, que como Estado, yo puedo formar con otros entes soberanos, con otros estados. Por tanto, el derecho internacional público, como su nombre lo dice, es internacional, va a ser el conjunto de normas jurídicas que va a regular la relación que puedan establecer un Estado con otros estados. Pero no solamente regula las relaciones que establecen los estados, sino también los organismos internacionales. Estas relaciones muchas veces crean derechos y deberes recíprocos. Entonces, debe de haber un conjunto de leyes que regulen estos derechos y deberes o derechos y obligaciones que tenemos como
países como estados de distinta soberanía o de distinta nacionalidad, para que me puedan comprender un poquito. ¿Con qué finalidad existe el derecho internacional público? Pues bueno, para lograr la convivencia pacífica, la mejor comunicación entre diferentes países. Antes de que siga, les quiero explicar o les quiero hacer notar que en derecho internacional un país recibe el nombre de estado. Ustedes dirán, ay no profe, es que estados, por ejemplo, es el estado de Chihuahua. Sí, claro, en el ámbito interno, pero dentro de la comunidad internacional, México es un estado. Estados Unidos es otro estado. A los países se les conoce como estados en la comunidad internacional. Por tanto, retomando, 3 características. ¿Qué es el derecho internacional público? Va a ser un conjunto de normas jurídicas que va a regular las relaciones en el ámbito internacional, como su nombre lo dice, es decir, de estados, de países, con otros estados y de organismos internacionales entre sí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar la comunicación, de mejorar la situación internacional. ¿Qué crea el derecho internacional público? Crea derechos y deberes recíprocos. Con la finalidad de que estos derechos y deberes se cumplan, pues se crea el derecho internacional público. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. La siguiente clase les voy a seguir explicando acerca de ello. Espero que les haya quedado claro, chicos. Nos vemos. Cualquier duda, ya saben, déjenme su teléfono para que yo pueda escribirle a la jefa de grupo y pues ya darle el mío. Cuídense mucho, chicos.